proceso reducido, fotosistema 2, ¿qué hace? Se separa la molécula de agua, esos 4 hidrógenos nos dan 4 electrones que se convierten en energía. Bueno, ya vimos la importancia de la energía, inclusive por eso tenemos que tener el suelo descompactado, porque la planta obtiene más energía para fabricar más carbohidratos. ¿A que sí? Luego viene la nutrición carbónica, ¿sí? Entonces, no solo Holanda, España, ya están fertilizando con dióxido de carbono, ¿sí? Los invernaderos más nuevos, obviamente eso cuesta un montón de dinero. Aquí, Adán, se puede hacer un invernadero de 10 millones de euros para que lo podamos ir a ver, ¿ah? Sí, así es. Entonces, CO2, carbono y oxígeno es el 89% de sus plantas, ¿sí? Y es el 92% de sus cosechas, nada más. De ahí la importancia que sepamos cómo podemos conseguir, Daniel, silencio, cómo podemos conseguir que la planta absorba más metros cúbicos de dióxido de carbono. Paso número 1, con más energía, ¿sí? Paso número 2, vamos a la nutrición carbónica. Aquí está, miren. Se ocupa el doble de agua, ¿sí?, del CO2 para que carbohidratos, ¿esto qué son carbohidratos? Que son raíces, tallos, hojas, flores y frutos, ¿sí? Queremos mayor productividad, necesitamos que la planta fabrique más carbohidratos, ¿sí? Esos carbohidratos serán nuestra cosecha. Debe haber agua, ¿sí?, energía, nutrición cuántica, más energía, agua, siempre con agua. El agua interviene, acuérdense, en la absorción de energía y en la transformación de CO2 en carbohidratos. Por eso la insistencia, como les decíamos, 50, 55, 60% de humedad siempre en el suelo. ¿Cuánto? Pues 24 horas al día, 365 días del año. No tenemos riego, hay que hacer diseño hidrológico, hay que aumentar la materia orgánica para que siempre tengamos el agua que es indispensable para la nutrición cuántica y la nutrición carbónica. ¿La que sigue, Manuelita? Ok, con la energía obtenida en la nutrición lumínica se aumenta o disminuye la absorción de dióxido de carbono. Es decir, dependiendo de cuánta energía absorbe a través de las hojas la planta, cuántos electrones levanta del suelo, si su suelo está reducido y cargado de energía, y cuántas calorías, igual que esa energía, obtiene de la respiración, que si es el suelo descompactado es más kilocalorías, más calorías que en un suelo compactado, ¿sí? Aquí es importante, el zinc reducido, es así como el manganeso fabrica la enzima que hace que se divida la molécula de agua, pues el zinc divide el carbón del oxígeno para formar el carbohidrato. Por eso la estación 5 lleva zinc. Acuérdense que los dijimos en las soluciones líquidas, ¿qué lleva? Sulfato de hierro, sulfato de zinc, sulfato de magnesio, sulfato de manganeso. ¿Por qué? Porque queremos asegurarnos que cuando ponen su nutrición, su fórmula líquida de fósforo, de zinc, de calcio, de potasio, lleve estos elementos, tanto el zinc como el manganeso, para que hagan más eficiente su nutrición cuántica y su nutrición carbónica, ¿sí? Otra vez, no es un capricho mío, ¿sí? Es toda esa ciencia que la hemos traducido en las recetas que les estamos entregando en sus manuales y en los protocolos de manejo. ¿La que sigue, Manuelita? Ok, fase oscura. Acuérdense que la fase lumínica en presencia de la luz no necesariamente es en la noche, ¿sí? Se le llama así porque aquí ya se fabricó la energía de la fase lumínica y ahora viene la transformación de toda esa energía con agua en carbohidratos. En la primera fase de la fotosíntesis, la energía de luz se convierte en energía eléctrica, esos electrones que iban brincando en los dibujos, que ven que van brincando, los que nos da el flujo de electrones. Y la energía eléctrica se convierte en energía química, que se almacena como NADPH, ¿sí?, de gran poder reductor, y ATP de alto poder energético, fósforo, ¿sí?, trifosfato, son 3 de fósforo. Por eso es importante que nunca le falte fósforo disponible a sus cultivos. Bueno, eso fue en la primera fase. En la segunda fase de la fotosíntesis, esta energía almacenada en el ATP y en el NADPH más H se usa para reducir el carbón, ¿sí?, del dióxido de carbono.
y sintetizar glúcidos sencillos, glucosa, y luego después de la glucosa vienen los demás glúcidos, ¿sí? Entonces, por eso, a mayor absorción energética, mayor conversión de luz en energía química. Esta energía química es la que se usa en la fotosíntesis para el CO2 atmosférico, sintetizarlo y fabricar la glucosa. ¿Sí? Aquí está, miren, NADPH, ¿sí? Fósforo, agua, luz y la energía química. Esto es energía química. La energía lumínica se convierte en energía química, que son estos dos, NADPH más H y ATP, y nos dan oxígeno. ¿Aquí sí? Principales moléculas fabricadas durante la fase luminosa que son necesarias para el desarrollo de la fase oscura. Aquí está, NADPH y ATP. Esto es energía, de cuenta que son baterías con energía, ¿sí? Las baterías de los paneles solares es el ATP y el NADPH. Ahí está la batería para usarla en la noche, la energía, o a la hora que queramos. La que sigue, en términos de paneles solares, ¿sí? Absorción de CO2 y fabricación de la glucosa, ¿sí? Las reacciones de la segunda fase de la fotosíntesis requieren de la presencia de las moléculas NADPH y ATP, que solo se forman en la presencia de luz, vienen de la fase lumínica. Estas son las baterías cargadas de energía, ¿eh? Paneles solares tienen sus baterías, ya de lumínica se transforma a energía química almacenada. Sin embargo, mientras haya disponibilidad de estas moléculas, estas reacciones pueden producirse independientemente si hay luz o no hay luz. O sea, no necesariamente, ¿sí?, debe de ser en la noche para que se fabriquen los carbohidratos. Por consiguiente, las plantas pueden seguir aprovechando el CO2 para transformarlo en glucosa mientras las baterías estén llenas de energía, ¿se fijan? Mientras tenga NADPH y ATP que se produjo en la primera fase, ¿sí? Entonces, mientras más energía almacenada tengamos, ¿sí?, la planta puede estar fabricando glúcidos en la mañana y en la noche, ¿sí? Por eso se denominan reacciones independientes de la luz. O sea, no necesariamente tiene que ser en la noche. No importa que haya o no haya luz, la planta puede estar fabricando los glúcidos. Lo que lo limita es el CO2. Dale a la que sí. Las células fotosintéticas obtienen el carbón del CO2 que llega a través de los estomas, ¿sí?, que se encuentran en las hojas y en los tallos verdes. Por aquí la planta absorbe el CO2. Recuerden lo que vimos en temperatura, ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Si se eleva a más de 32 grados la temperatura, el sistema de defensa de las plantas para no deshidratarse es cerrar sus estomas, ¿sí? Por eso es tan malo que se les caliente el ambiente donde están desarrollando sus cultivos, porque cuando cierra el estoma, efectivamente ya no pierde agua la planta para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que sucede cuando cierra el estoma? Ya no absorbe CO2. ¿Y de qué sirvió que hubiéramos captado tanta luz y llenado nuestras baterías de energía química? Si la planta cierra el estoma para no deshidratarse y no tenemos el CO2 para sintetizarlo y producir los glúcidos, ¿sí? Por eso es tan malo, por eso siempre tienen que tener cubierto su suelo. Si suelo desnudo se calienta mucho más. Vean lo que le pasó a Perú. Suelos desnudos, 7 grados más de temperatura, o sea, tenían 1 o 2 horas de estomas abiertos en sus 12 horas de luz. No absorbió CO2, no fabricaron glúcidos, no hubo flor y no hubo mango. Nada más en todo el país. O sea, la temperatura les arruinó la productividad, simple y sencillamente por tener suelos desnudos. La que sigue, los clientes de Utopía no. Los clientes de Utopía sí cosecharon y vendieron bien caro, ¿sí? Bueno, aquí viene, ¿no? Otra vez, la fórmula general. Con que se aprendan esta está bien, ¿no? Se produce una sustancia orgánica, glucosa, estos son los carbohidratos con los que la planta forma la cosecha, a partir de moléculas inorgánicas, dióxido de carbono, y el agua como dador de electrones. Acuérdense, la energía, el hidrógeno del H2O es el que aporta la energía para arrancar la fotosíntesis, mediante el aprovechamiento de la energía lumínica, cuantos de luz, que se almacena, ¿sí?, y luego se convierte en glucosa, y nos regala oxígeno la planta. ¿Aquí sigue? Ok, aquí está otra vez, miren, ¿por qué queremos tener suelos descompactados? ¿Sí? Porque acuérdense, si está descompactado el suelo,
Con una molécula de glucosa la planta obtiene 675 calorías. Si el suelo está compactado por la misma molécula de glucosa que le dio el mismo trabajo de fabricar a la planta en la fase luminosa, va a obtener nada más 43 calorías. O sea, si su suelo se compacta, pierden 15% de productividad. ¿No? ¿Más? ¿Menos? Por supuesto que sí. O sea, si tú tienes un suelo compactado, puedes perder el 80% de tu productividad. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte, la raíz se asfixia y llega la fitóctora y el fusarium a hacer su función, a terminar de matar esa planta enferma. No quieren plagas y enfermedades, no tengan plantas enfermas. Lo que nos dijo la doctora, hay que estar sanos, ¿sí? Somos más productivos, es igual en las plantas. La que sigue. Bueno, miren, aquí está con dibujitos, ¿sí? Para que lo entendamos más fácil. Aquí está, 6 CO2, 6 moléculas de dióxido de carbono. Y aquí están las del agua, H2O, ¿sí? Clorofila, ¿sí? La energía que tenemos aquí es absorbemos más CO2. Pero vean, si estamos absorbiendo más CO2, tienen que garantizarle a la planta que tiene la disposición de agua. Porque si absorben más CO2 y no tienen agua, ¿qué creen que va a pasar? No se van a formar los carbohidratos, los glucósidos, ¿sí? Por eso tenemos que tener siempre el suelo húmedo. Y luego nos entregan oxígeno para que podamos respirar las plantas, ¿sí? La que sigue. La ruta, ¿sí? El CO2 se encuentra en la atmósfera, es gratis, nadie se los tiene que vender hasta ahorita, ¿sí? Donde es trasladado por difusión hasta los cloroplastos. Aquí está el cloroplasto. Mientras más luz, más cuantos de luz absorbemos, este cloroplasto tiene más energía para jalar más metros cúbicos de la atmósfera. Y si jalamos más metros cúbicos de CO2 con la presencia de agua, ¿sí? Si no hay agua no va a haber carbohidratos, no va a haber glúcidos, no va a haber glucosa. Teniendo agua, la planta va a ser eficiente formando carbohidratos que serán mayor desarrollo de raíces, de tallos, de hojas, de flores y más frutos y más cosecha, que es lo que queremos. Pero ¿qué pasa cuando se sube de 32 grados la de temperatura? Esto se cierra y ya el CO2 no puede llegar al cloroplasto. Y si no llega, pues no va a haber carbohidratos. Dale a la que sigue, Manuelita. Miren, aquí está. ¿Cuánto CO2 llega a los cloroplastos para ser transformado en glucosa? El flujo disfuncional es directamente proporcional a las diferencias en concentración de CO2. La diferencia de concentración de CO2 se establece entre la atmósfera y el cloroplasto. Regresa, Ángel. La atmósfera y el cloroplasto. Sí, eso es lo que determina. Otra vez, vamos a donde íbamos. La proporción de CO2 en la atmósfera es de 0.03%. Ese es el contenido de CO2 atmosférico. ¿Sí? Al llegar el CO2 al cloroplasto va siendo transformado en otros compuestos como glucosa y no llega a acumularse significativamente. Regrésale al dibujo. Esto quiere decir que aquí no puede estar el cloroplasto guardando, pues me la voy a llevar por el día, voy a guardar 5 metros cúbicos más de CO2 aquí para que cuando me desocupe los transformo. No, lo que va llegando se va transformando, no se puede almacenar el CO2. Por eso cuando se cierra el estoma, aquí el cloroplasto ya no tiene más CO2 para trabajar. Por eso se para la producción de glucosa, ¿sí? ¿Regresamos? Si el camino pone resistencia al trasladar por la difusión del CO2 y no llega al cloroplasto, la fotosíntesis se interrumpe. ¿Sí? Regrésale otra vez. Ya esta gráfica les va a quedar bien clarito. ¿Qué limita? No hay agua, aunque llegue el CO2, no hay fabricación de cloroplasto. Se cierra el estoma, aunque haya agua y aunque haya energía. Al no haber CO2, como no se puede almacenar para procesarse después, se interrumpe la fotosíntesis. Por eso deben tener sus suelos cubiertos. Retiene más humedad, está más fresco, no se cierra el estoma, sigue fluyendo el CO2 hasta el cloroplasto para ser convertido en glucosa. Pero suelos desnudos, más calentamiento, menos agua, con el suelo desnudo,
cierra la planta el estoma, no hay fotosíntesis, no hay glúcidos, no hay cosecha. Perú lo aprendió bueno, ni siquiera lo aprendieron, ¿sí? Pero toda la cosecha de mango se perdió. Suelos desnudos, más temperatura, se seca más la humedad, no hay glúcidos, no hay flor, o sea, nada más en todo el país no floreció y no produjo el mango, nada más. Temperatura, esta es una condición, todos los agroquímicos del mundo se los pusieron, ahí se dieron cuenta que no sirven los inductores de floración. ¿Y qué estemos? La primera inducción, llega o sea, ya sabe, por eso sí, aprendimos fisiología en agronomía, ya sabes cuándo viene la flor, y llegas con esto te va a hacer que te venga la flor, tíraselo. Ya venía la floración, y ustedes creen que están poniendo productos para inducir floración. No, y la segunda inducción, la tercera inducción, le pusieron 20 inducciones en Perú, ningún árbol floreó, con toda la farmacia de los agroquímicos, ni el suelo, ni formeal, ni golpeándolos, ni clavos, si no hay glúcidos almacenados en las ramas, no va a haber flor y no va a haber fruto. Y no hubo glúcidos porque con 7 grados más de temperatura los estomas estuvieron abiertos 1 hora en el día y 1 hora en la noche. Esos glúcidos que fabricó apenas servían para sobrevivir al árbol. No hubo glúcidos fabricados suficientes para que se hiciera flor y se hiciera fruto. No importa que le echaran toda la farmacia. En todos los frutales es la misma prueba. Es lo mismo. Hacer un corte. Sí. Pones yodo. Sí. Si no se pinta oscuro, vete de vacaciones, no vas a cosechar nada, te va a pasar lo que a Perú. ¿Sí? O sea, es una manera muy sencilla, muy fácil de ver qué tan buena viene su cosecha. O, si no, aquí Francisco, por un módico pago, les mide los azúcares, los almidones en partes por millón. ¿Sí? O sea, ya hay el equipo para que midan todo lo que quieran. La que sigue. Entonces, ¿nos va quedando claro? ¿Sí? ¿La que sigue? ¿La que sigue esta ya la vimos? Ok. Miren, y aquí es donde se pone interesante también. De las diversas resistencias al traslado del CO2, ¿sí? La más relevante es la estomática. Si los estomas se cierran, vean, ¿por qué se cierran? Debido a la falta de agua, por ejemplo, el CO2 no llega al cloroplasto y la fotosíntesis se interrumpe. Si el cloroplasto se cierra, ¿sí? Por falta de agua o por temperatura, ¿sí? Lo que estamos hablando, el estoma se cierra, ya no hay manera de que entre el CO2 y no va a haber producción de glucósidos. Sí, por eso, miren, tanta insistencia. Ni les cuesta nada, dejen salir las malas hierbas. No les cuesta nada resolver esto. Pero, ¿qué nos dice la norma? Tiene que estar bien limpiecito y hasta barran las hojas secas. Queremos más frutos por rama. Más frutos por rama. Tenemos que absorber más metros cúbicos de dióxido de carbono. Pero, regrésale Manuelita, si el estoma se cierra, ¿cómo vamos a absorber más metros cúbicos de CO2? ¿Sí? O sea, podemos tener una excelente nutrición cuántica, mucha energía, ¿sí? Es más, mucha agua, hay nebulizado al suelo. Y luego, 35 grados de temperatura, el estoma se cierra y no hay fotosíntesis. Si vean cómo ese aspecto físico, bueno, ya tienen el libro en digital del doctor Quero, vienen 15 aspectos físicos, 14 químicos y 15 biológicos. Ahí viene el aspecto físico de la temperatura. Se sube la temperatura, la planta cierra los estomas, no hay más fotosíntesis. ¿Sí? No importa que lo demás haya estado bien. ¿Sí? La que sigue. Queremos más, esto queremos, ¿no? O que les muestre las fotos de los aguacates de medio kilo de aquí de Pancho. ¿Sí? Más CO2, o sea, es más CO2. Acuérdense, fertilizó menos, no fertilizó más. Pero una buena fotosíntesis es lo que les da más aguacates, más calibres, más peso, más toneladas por hectárea. ¿Sí? Aquí sigue. Bueno, aquí está, miren, la prueba del yodo. ¿Sí? Hacen un corte transversal y longitudinal, le ponen yodo. Miren, ¿no les gustan así los racimos de aguacate? Esto es más CO2. No es más NPK y micros. Es más CO2 absorbido por la planta. Es lo que da ese nivel de productividad. La que sigue, Manuelita.
Miren, aquí está. Y ahorita vamos a ver la función del silicio, ¿eh? Aquí miren, si ponen el yodo y se pinta así, está bien. O sea, el yodo oxida a los almidones, por eso evidencia que tantos almidones almacenó su vara, ¿sí? Pero si le ponen yodo y sale así, váyanse de vacaciones tranquilos, no van a cosechar. Les va a pasar lo que a los de Perú, ¿sí? O sea, ya ni se esfuercen. Acuérdense, lo que cosechan es producto de los almidones que almacenó meses atrás su planta de aguacate, más paneles solares bien limpios, más la fotosíntesis que está haciendo las hojas de aguacate en ese momento. La combinación del almidón almacenado más una buena fotosíntesis, excelentes producciones. Pero acuérdense que es un embarazo la productividad. Estos almidones de reserva son consumidos. Si no volvemos a cargar de almidones las varas, viene el año que esa producción se desploma. Acuérdense que las mujeres después del parto entran a cuarentena para recuperar su energía, nutrientes, todo eso. Por eso, acuérdense que les cuesta una aspirina ayudarle a desestresarse su planta de la cosecha. Por eso, acuérdense, la aspirina va en todas las aplicaciones foliares, especialmente las de después de cosecha, para desestresarla y volver a cargar las reservas de almidones. Si no, va a venir la alternancia. ¿Sí? ¿La que sigue? Bueno, miren. El silicio, ¿sí? Acuérdense que no está considerado esencial. ¿Es un elemento esencial el silicio? No está considerado esencial. Y ya vimos todo lo que hace. Además, el xilema del tipo traqueidas, estructuras en forma de resóster. Esto es bodegas más grandes de almacenamiento. Para eso sirve el silicio, ¿sí? Es un tejido de reserva con alta acumulación de almidón en las células, la presencia de tejido de transporte. El crecimiento de este tejido es estimulado por el silicio, lo que se relaciona con un mayor diámetro y número de tallos y retoños, y no es considerado un elemento esencial, pero aumenta la capacidad de almacenamiento de almidones, ¿sí? Lo que nos va a permitir no tener alternancia si tenemos más almidones almacenados. Se llama la parte interna del... Sí. O sea, exacto. Entonces, miren, aquí está en la foto, ¿sí? Vean cómo está más grueso aquí que como venía. Aquí empezamos a aplicar. O sea, el silicio estimula la formación de traqueidas más amplias, más almacenamiento. ¿Y qué creen que hace un mayor almacenamiento de azúcares? Pues para empezar hojas más grandes. Ahí está la diferencia. Y cuando tienes hojas más grandes, captas más luz. ¿Y qué creen que hay más aquí? Más estomas que pueden jalar más CO2. Y más azúcares es producciones más grandes, que es lo que todo el mundo estamos buscando. La que sigue. El silicio y la asimilación de CO2. Al fomentar el silicio el crecimiento del tejido para almacenamiento de reservas, se demanda una mayor asimilación de dióxido de carbono. Y no es considerado un elemento esencial, ¿sí? Pero silicio disponible hace que crezca más la capacidad de almacenamiento, y eso forza que ingrese más dióxido de carbono. ¿Para qué? Pues para que tengamos más azúcares, para tener más cosecha. Esto estimula el crecimiento de las hojas, observándose una mayor área foliar. Las sales solubles de silicio, los que decían que están más turgentes y más erectas las hojas, las sales solubles de silicio en la epidermis de la célula, crea un gradiente de CO2 gas y CO2 acuoso que apoya el incremento del ácido carbónico en la cavidad estomática. Es frecuente encontrar las células de los estomas recubiertas de sales de silicio. Aquí el silicio apoya la captura de dióxido de carbono. 100 días antes, ponen la estación 2, se hace soluble el silicio, transporta mejor los nutrientes, se protege la planta con su armadura de vidrio y les ayuda a captar dióxido de carbono, ¿sí? Protocolos de manejo. Acuérdense que hay 5 maneras de hacer las cosas, ¿no? A los que no habían escuchado. Isabel se las puede explicar. 5 maneras de hacer las cosas, Isabel. 1, mal. 2, regular. 3, bien. 4, muy bien. 5, estilo utopía. ¿Listo? Vean, o sea, todo lo que les hemos, lo que les hemos dicho desde el primer día. O sea,
Desde el primer día se fijan cómo todo tiene que ver con la ciencia de frontera que está detrás de algo tan sencillo. O sea, cualquier persona lo puede hacer. Hay que bajarse de la hamaca, sí, hay que empezar a trabajar 100 días antes. 6 meses antes, mucho mejor. ¿La que sigue, Manolita? Bueno, el silicio aumenta la capacidad de almacenamiento de fotosintatos. El silicio soluble en los tejidos vegetales permite una mejor movilidad de minerales, o sea, está mejor nutrida la planta, mejor movilidad de carbohidratos, de metabolitos secundarios y proteínas, ya que induce la formación de tejido vascular de traqueidas, de esos que vimos. O sea, todo el transporte es... Hagan de cuenta que sin silicio, ustedes van en una carretera llena de baches, ¿sí? Con silicio ustedes tienen una autopista de 4 de ida y 4 de regreso, para todos los elementos que necesita la planta para nutrirse. Esto queremos, mire, estos son almidones almacenados. ¿Qué hace el silicio? Que estas cavidades sean más grandes. Y al ser más grandes tienen mayor capacidad de almacenamiento de almidones. Y al almacenar más almidones el aguacate produce más aguacates, ¿sí? Así de sencillo. Queremos más toneladas de fruta, de cosecha, pues hay que desarrollar mayores almacenes de almidones porque son los que se convierten en lo que vamos a cosechar. Aquí sigue. A la alternancia, ¿no? Todo el mundo, no, preguntando por la alternancia de Perú, de Colombia, de Venezuela, de España, de México, de todos lados. La alternancia productiva, el árbol se pone a descansar, o sea, lo forzaron, ¿sí? Tuvo gemelos, su mujer, ya no quiere tener hijos el siguiente año, hasta 5 años. Lo mismo pasa con las plantas. Tuvieron una buena cosecha, se vaciaron, regrésale, se vaciaron las reservas de almidones. Ahora tienen esto ustedes en lugar de esto. Todo está vacío de almidones. Entonces, la planta se pone a descansar, ¿sí? Miren, la planta, su misión siempre va a ser sobrevivir, ¿sí? O sea, le interesa más sobrevivir que darles cosecha, ¿sí? Si no tiene almidones, ¿qué creen que va a hacer? ¿Se va a esforzar por darles cosecha o va a sobrevivir para recuperarse, para volver a producir? Exacto, es lo que sucede en la alternancia. La que sigue, la alternancia es que la planta se puso a descansar porque vació sus reservas de almidones, quedaron vacías y solo tiene la energía y los nutrientes para sobrevivir. Se va a recuperar ese año, ¿sí? Y ya el siguiente año, porque uno productivo, uno improductivo, porque no le ayudan a la planta a recuperarse. O sea, no la consideran un ente vivo y no la tratan como un ente vivo. O sea, les importa poco que se recupere o no. Entonces, ¿por qué el árbol decide hacer desarrollo vegetativo y no fruta? Porque sus niveles de reservas, almidones, carbohidratos, minerales, aginiatos, kilocalorías de energía por gramo de madera son bajos. Esto se puede leer con tu aparatito. Ustedes pueden leer, todo está bajo, va a haber la alternancia, no va a producir, ¿sí? Construir fruta demanda un consumo alto de todos estos elementos, ¿sí? Necesita de mucho de eso para construir la fruta, ¿sí? Y emitir fruta bajaría aún más sus niveles de reserva. El objetivo de su árbol va a ser sobrevivir, le importa más sobrevivir que darles cosecha. Por eso tienen que recuperar ustedes, además de almidones, carbohidratos, minerales, arginatos, kilocalorías, energía, todo tienen que recuperarlo en sus varas si no quieren alternancia. Si no, van a tener el árbol prefiere descansar a producir aguacates. ¿Quiere preguntar algo? Sí, entonces, ¿cómo podemos hacerlo recuperar, ayudarles a recuperar a los árboles? Uno, hay que destrezarla, bueno, poner la biofábrica utopía, ¿sí? O sea, miren, nos preocupamos mucho de la nutrición, ¿sí o no?, para tener buena cosecha. ¿Y cuánto le ponen de nutrición para recuperarse después de la cosecha? Nada. O sea, no le ayudan a recuperarse, no le ayudan a volver a cargar esos almacenes de almidones, ¿sí? Después de la cosecha tienen que desestresarla y tienen que nutrirla para que se resacte la cuarentena de las mujeres cuando se embarazan, ¿sí? ¿Para qué? Para que vuelva a llenar los almacenes de almidones y el siguiente año no haya alternancia, haya la misma productividad, ¿sí? Pero estamos tratando mal a nuestras, las tratamos como entes inanimados. Por eso digo, lo primero que tienen que hacer es dejar de pensar que sus plantas son entes inanimados. Tienen que verlas como a su mascota. Nunca la dejan sin agua y nunca la dejan sin nutrientes. Y además hay que desestresar. La aspirina tienen que aplicarla después de la cosecha, al día siguiente si se puede.
más los minerales quelatados y agua y o sea, trátenlas bien a sus plantas para que rápido se recuperen, vuelvan a cargar almidones y no tengan la alternancia productiva. ¿Sí? Y no como la mascota, porque la mascota no le va de comer, vaya a buscarla. Exacto. Miren, sus mascotas, si no les dan a comer, van y comen lo que hayan. Los árboles no pueden ir a buscar. Si ustedes no se los dan, no lo van a tener. Entonces, la planta se pone a descansar si ustedes no le ayudan a recuperarse. La aspirina nada más es por la fuente del ácido salicílico, ¿no? O sea, miren, en cuanto toque el ácido salicílico, igual que a nosotros nos quita la cabeza, las plantas las desestresan. Todo tipo de estrés. Cuando poden, ácido salicílico. ¿Sí? O sea, cualquier estrés que le causen al árbol, mientras más rápido lo desestresen, se pone otra vez en su estado productivo. Si no, se va a estar en estado de sobrevivencia. No está construyendo cosechas. ¿Qué ibas a decir? Dice ahí desarrollo vegetativo, quiere decir que brota. Y no da, brota y no da fruta. Porque mira, porque necesita desarrollar, vean, necesita desarrollar hojas para absorber más luz, para construir más glucósidos, más almidones, para volver a llenar sus reservas, ¿sí? Por eso no da fruta. Desarrolla partes vegetativas para volver a recargar sus reservas de azúcares, ¿sí? Entonces más bien descansa de no producir fruto, pero está absorbiendo luz para volver a producir los glucósidos que va a restablecer las reservas que utilizó en esa cosecha tan buena que tuvieron. Descansa de la fructificación, pero se va en brote vegetativo. Sí, miren, ahí en esa huerta que les mostramos en el video, se quitó la alternancia. O sea, siempre ya saben que tienes un año bien bueno en esta área y el siguiente año se te cae la producción. Los 2 años fueron iguales. Pero vean cómo limpiamos los paneles solares, quitamos los parásitos que le estaban chupando, ya después vino la nutrición, o sea, tú le ayudas a que se recupere, carga nuevamente sus varas y te vuelve a producir. Ramas secas, ahí está, la planta está cargando la rama aunque esté seca, ¿sí? O sea, está gastando su energía. Mira, párate tú que eres bueno para... Mira. Esta es una rama seca, extiende tu mano, él es el árbol de aguacate, no, volteada para arriba. Y esta es una rama seca, ¿sí? La está cargando, no está produciendo nada la rama seca, ¿sí? Pero sin embargo está desgastando su energía cargándola. Esa energía que está gastando en cargar esa rama seca, esa rama deteriorada, la debería de estar utilizando él en producir más frutas, si no estuviera cansándose cargando esa rama muerta, ¿sí? O sea, vean por qué. Esto lo vamos a ver mañana en arquitectura aérea de las plantas. No deben de tener ramas especialmente improductivas que su árbol se está cansando, es un ente vivo. Esa rama seca ahí está desgastando su árbol, la fruta que no retiran. Se pasó, ya pasó la cosecha y ya está la fruta, no la quitan. Eso interrumpe el siguiente ciclo de productivo, ¿sí? De hecho, el árbol Y sigue, no, pero antes de eso está jalando, está vaciando sus reservas porque sigue alimentando la fruta y ustedes no la van a vender, ¿sí? O sea, para que vean que el manejo es más importante que la fertilización. Un buen manejo les da más productividad, más que una buena fertilización. Todo eso lo vamos a ver mañana en la arquitectura aérea de las plantas, ¿sí? Manejo. ¿Y en cuál íbamos? Bueno, construir fruta de manto alto contenido de consumo de elementos y emitir fruta bajaría aún más sus niveles de reserva. Lo que quiere la planta en ese año de descanso es volver a llenar sus reservas, por eso no les da fruta, está llenando nuevamente las reservas. Por lo tanto, emite desarrollo vegetativo, el cual es el que elabora fotosintatos para reponer y aumentar sus niveles de reserva. O sea, ¿qué tanto van a producir después de la cosecha? Depende de qué tan rápido rellenan sus almacenes de reserva. Regrésale a aquí. O sea, estas reservas, qué tan rápido la planta vuelve a recargar esto de almidones, de eso depende su siguiente cosecha. Quieren que no haya alternancia, su planta debe de llenar rápidamente nuevamente sus almidones. ¿Qué necesita? Glucosa. ¿Cómo construye la glucosa? Más cuantos de luz que absorbe, más energía, agua, más metros cúbicos de CO2, rellena esto rápidamente de almidones y entonces no hay alternancia. O sea, no tiene la planta necesidad de entrar en este año de descanso para restablecer sus reservas, porque las podemos restablecer inclusive en el mismo ciclo productivo.
Pero ¿qué necesitamos? Pues absorber más luz y absorber más CO2. Así, aunque esté produciendo, está llenando las reservas. Pero no tenemos estas hojas, ¿sí? O sea, nos dijeron que no, aguanta, todavía no estás en el umbral de daño, aguanta, y ya sus paneles arruinados, y ya no están absorbiendo luz, y no están llenando sus almacenes de reservas de almidones. Pero ustedes están diciendo lo que les dijeron, aguantando hasta el 15% de daño, y ya perdieron toda la reserva que pudieron haber acumulado todos esos meses, ¿sí? O días, lo que sea, ya perdieron almacenamiento de luz. La que sigue, Manuelita, ¿dónde íbamos? Más. Miren, para que vean, el aguacate, la misión, esta es importante, recuerden que se hizo toda la investigación del aguacate. La misión del aguacate, como del mango, como de todas las frutas, es alimentar a su hijo, alimentar al embrión. Miren, aquí está pegado a la rama, absorbe y vean dónde lleva los nutrientes, al embrión. Es un ente vivo, quiere prevalecer en el tiempo. Lo que está haciendo la planta es alimentando a su embrión para que se convierta en un hijo y que guarde sus genes por la eternidad, ¿sí? O sea, la planta no produce aguacates para darnos aguacates. Su misión, por eso, miren, si sabemos qué es lo que hace la planta y sus facultades, usamos ese conocimiento en beneficio nuestro. ¿Para qué? Pues para aprovechar esos procesos para producir más. Pero tenemos que entender qué es lo que hace la planta y por qué hace la planta. O sea, la planta no desarrolla para darnos aguacates, desarrolla para tener hijos y prevalecer en el tiempo, igual que todo el mundo. La que sigue, Manuelita. Bueno, una unidad de magnesio, una unidad de nitrógeno, 34 de carbón, 66 de hidrógeno y 5 de oxígeno. ¿Qué es más importante? ¿El carbón, el hidrógeno, el oxígeno o el magnesio y el nitrógeno? Ok, ¿la que sigue? Bueno, ahora sí. ¿Qué es más importante? ¿El NPK o el carbono, el hidrógeno y el oxígeno? La estructura química de los carbohidratos. ¿Para qué necesitamos tener más carbohidratos? Necesitamos más CO2 y más H2O y más luz. ¿La que sigue? O sea, eso es lo que nunca hemos pensado. Bueno, ahí está, los aminoácidos, ¿sí? Todo lo que les venden. 1 de nitrógeno, 2 de oxígeno, 6 de carbono y 13 de hidrógeno. En todas las moléculas es más importante el carbón, el hidrógeno y el oxígeno que lo que se requiere de nutrientes. Por eso el NPK y micro se resuelve tan fácil. Bueno, y luego, ¿cómo aportamos carbón extra? Mejor aquí terminamos para que vengan al taller de materia orgánica. No te creas, síguele. Vía suelo, ¿sí? Para que ven que la primera es la fórmula incompleta, ¿sí? 1%. Este ya es el 2% de información, creo, o el 5%. Bueno, minerales primarios amorfos es todos los nutrientes que hay en el suelo. ¿Cuánto? Pues 1000 toneladas de minerales cada 10 centímetros en una hectárea, ¿sí? Más energía, o sea, tiene que estar el suelo cargado de energía para aprovechar ese carbón del suelo y los minerales del suelo. Más microorganismos, bueno, esto es energía, 18 megajoules, consorcio de microorganismos, estación 2, energía, azufre, fierro, zinc, manganeso reducidos, ¿sí? ¿La que sigue? ¿Cómo le damos, aparte del CO2 atmosférico, más CO2? Vía materia en descomposición en el suelo. Porque si ya sabemos que una planta tiene 44% de carbón y 45% de oxígeno, pues la mala hierba es una fuente de carbón y de oxígeno. ¿Ven por qué tienen que tener malas hierbas, cortarlas y ponerle los microorganismos? Porque ahí está la nutrición extra de carbón. Eso es como inyectarle CO2 líquido, igual que el invernadero de Adán de 10 millones de euros sin gastar los 10 millones de euros. ¿Sí? Miren, por eso es bien sencillo. Dejan crecer las malas hierbas, que no les cuesta nada. Nada les cuesta dejar crecer las malas hierbas. Las cortan y le tiran la estación 2. Listo. Nutrición extra de carbón, hidrógeno, oxígeno y NPK y micros. Gratis, la naturaleza se las da gratis. Solo tienen que dejar crecer las malas hierbas. Y además, no se va a calentar su suelo arriba de 25 grados. La planta no va a cerrar el estoma. Va a seguir absorbiendo CO2.
va a retener más la humedad para que tengan el H2O necesario para la nutrición cuántica y la nutrición carbónica. ¿Por qué creen que les pusieron mal las hierbas? Para que las odien, para que las quiten y le tiren herbicida. Así tienen que comprar un chingo de fertilizante. Eso es bueno para la agroindustria, pero malo para los agricultores. ¿Ven cómo todo cobra sentido? ¿Sí? Bueno, la que sigue, Manuelito. ¿Cómo podemos incrementar la nutrición de carbono atmosférico de CO2? El suelo debe emitir 30 kilogramos de CO2 por hectárea por día. ¿Sí? O ustedes tienen que inyectar esos 30 kilos de CO2 líquido a sus cultivos. ¿Qué es más barato? ¿Que estén inyectando 30 litros de CO2 líquido diario a sus cultivos o que tengan el resto de cosecha descomponiéndose en su suelo y aportándolos para el cultivo? Acuérdense que hay una versión barata y una versión fifí cara. Ustedes deciden, ¿sí? Pero está gratis en el suelo. Luego, esto apoyará la asimilación de CO2 con más de 6 toneladas por hectárea del ciclo del cultivo. O sea, vía restos de cosecha, podemos darle más de 6 toneladas extra de carbono. Por eso se necesita haber propiciado la creación de materia orgánica estable, soluble y funcional en el suelo, que es, pasan la cosechan hoy, pican mañana, aplican estación 2 y rastrean, ¿sí? Así tenemos esto para apoyar el CO2 que pueda absorber la planta atmosféricamente. También se lo podemos vía raíces. ¿Aquí sí? Miren, para que vean, en un año, dos siembras, de esto pasó a esto. O sea, el suelo tiene una capacidad extremadamente rápida de recuperarse, pero tienen que darle las condiciones que requieren, ¿sí? Tienen que dejar de quemar, tienen que dejar de tirar glifosato, tirar herbicidas, dejen salir su hierba, la cortan, le ponen la estación 2 y de esto pasa esto, el suelo en un año. ¿Sí? O sea, no hay nada que regenere materia orgánica más rápido que malas hierbas que cortan y que le ponen 200 o 500 litros de la estación 2. Es lo que más rápido regenera un suelo. Bueno, antes, ¿y qué creen que hace este carbón ahí cuando ustedes siembran? Le dan carbón extra a su cultivo, ¿sí? Retiene humedad, retiene nutrientes y apoya la nutrición carbónica de sus plantas. El resto de cosecha que vieron se estuvo descomponiendo mientras estaba creciendo este maíz. Esa es la clave para aumentar cada año. ¿Quién más está en granos? ¿Tú? ¿Maíz? Bueno, maíz, trigo, sorgo, arroz, cebada, caña. Sí, o sea, vía el suelo le podemos proporcionar nutrición extra carbónica, teniendo materia orgánica en descomposición. ¿La que sigue, Manuelito? Miren, 10 plantas por metro, ¿sí? O sea, esto ya es alta densidad, 100,000 plantas por hectárea. La que sigue, pero miren que estamos teniendo a 1000 metros de la orilla. 2 mazorcas por planta, o sea, ya no una mazorca, 2 a 1000 metros de la... Antes lo teníamos solo en el exterior, siempre. ¿Por qué? Porque en el exterior la planta de la orilla tiene todo el CO2 para ella sola. O sea, ¿cómo conseguimos más mazorcas por planta? Proporcionándole más carbón a la planta. Ah, bueno, ya a 1000 metros de la orilla ya estamos teniendo una completa y otra pequeñita, gracias al resto de cosecha que se estuvo descomponiendo mientras estaba creciendo esta planta de maíz. ¿Cuánto de ancho de su cada? Ahí es 80, creo. Lo que pasa es que ellos lo miden en pulgadas, ya ves, los menonitas son... Pero son 80 y 10 entre plantas. ¿Sí? What are you saying? What are you saying? Sí, o sea, estamos en 100,000 plantas por hectárea, ¿sí? Igual que de 24, o sea, vean, de 16 a 18, a 20, a 22, 24, eso se consiguió con el resto de cosecha descomponiéndose en el suelo mientras crece el siguiente cultivo. ¿Sí? ¿La que sigue, Manuel? Bueno, el suelo compactado, acuérdense, no responde bien a la fertilización. Índice de metabolización. Mientras más rápida es la metabolización de los nutrientes, mejor nutrida está su planta, ¿sí? La velocidad de metabolización depende de la presencia de suficiente oxígeno en el suelo. Ahí está. ¿Quieren suelo compactado o descompactado? De eso depende la velocidad de fabricación de la comida para la planta. ¿Sí? O sea, pueden poner, se tardaron
Bueno, Ernesto Cruz se tarda más, ¿no? Si para calibrar una sembradora se tarda 6 días, para hacer la fórmula yo creo que 3 meses. La fórmula perfecta. El suelo está compactado, no se metaboliza el fertilizante. Y de embargo se tardaron tanto y gastaron tanto para poner su fertilizante. ¿Sí? Temperatura, acuérdense señores, miren. Por eso los holandeses tienen a 27 grados centígrados sus invernaderos, porque es la temperatura ideal donde hace más fotosíntesis la planta. Los que están en frío, por eso Guanajuato es tan productivo, porque cuando hay frío hay poca fotosíntesis, pero vean, esto es gasto de glucosa, esto es producción de glucosa, gasto de glucosa. Pero cuando se sube de 32 grados, se cae la producción de fotosíntesis, pero se incrementa el gasto de glucosa. Su planta se va de parranda y se gasta todos los ahorros y no produce por calor. O sea, es peor el calor que el frío. En frío pues no ahorra, pero no gasta ahorros. En el calor, lo que tenía ahorrado, agarra lavanda y vino, mujeres y tequila y se acaba los ahorros. Por eso es tan malo que se le suba de 32 grados la temperatura, ¿sí? Por eso tiene que estar cubierto el suelo. Bueno, esto fue lo que les pasó a los peruanos, ¿sí? Todas las plantas se fueron de parranda, arriba de 32 grados, 10 horas al día. Solo 2 horas hacía fotosíntesis la planta. Estuvo gastando los azúcares que producía, y al no haber azúcares no hay flor, no hay fruto, no hay cosecha, no hay ingreso. ¿Cuántos años pueden aguantar así? Exacto. ¿La que sigue? Aquí está, miren, en la respiración, esto es gasto de energía, ¿sí? Fotosíntesis es producción de energía, por eso no se debe de calentar. Cobertura, otra vez, dejen salir las malas hierbas. Que dejen salir las malas hierbas, se van a resolver un montón de sus problemas y descompacten el suelo. Aunque no fertilicen más, lo mismo que están poniendo se va a aprovechar 10 veces mejor. ¿La que sigue? Reducción de la fotosíntesis. Bueno, cuando se cierra el estómago, no absorbe más CO2. Se arruina la fotosíntesis por exceso de temperatura. ¿La que sigue, Manuelito? Bueno, el ciclo vicioso, la imagen está más... Pásale la imagen. Baja la absorción de luz, baja la absorción de agua y nutrientes. Sube menos savia elaborada, baja menos savia... Bueno, sube menos savia bruta, baja menos savia elaborada. Lo que le pega arriba, le pega el doble abajo. Y lo que le pega el doble abajo, le pega 4 veces peor arriba. O sea, una cosa arruina la otra. Es un círculo vicioso. ¿Sí? Aquí está, miren. Si sube menos savia bruta, baja menos savia elaborada. Y en cada ciclo, sube menos y baja menos. Sube menos y baja menos. Se arruina su producción. Aquí está, mire, Perú. Todos los peruanos perdieron sus cosechas. No hubo flor, no hubo mango. La que sigue, clientes de Utopía, cobertura, producción de mango. ¿Cuál fue la respuesta? Temperatura. Estuvimos 12 grados más fríos. No produjo igual, pero produjo y vendió más caro. Temperatura. La que sigue, Manuel. Bueno, aguacate igual, miren. Dejamos de barrer, dejamos las hierbas ahí quedaron. Vean cómo se llenaron de aguacate los árboles. La que sigue. La que sigue, esto ya las vimos. Bueno, CO2, la que sigue. También ya la vimos. Ya la vimos. Bueno, los mayas nos enseñaron todo esto, la que sigue. Todo eso es CO2, ¿sí? La que sigue. El potencial genético del maíz. Miren, los hijos dando mazorcas. ¿Cuántas? 3 cada hijo, además del tallo principal. CO2, la que sigue. Así se ve. 3 mazorcas cada planta, 5 mazorcas es un solo orificio. Totalmente orgánico. CO2, la que sigue. Bueno, ya la mostré. Venezuela, gracias a Nicolás Maduro no hay fertilizantes, subieron sus cosechas. Porque no tienen fertilizante. ¿La que sigue? No, la que sigue. La que sigue. Café, lo mismo, CO2, la que sigue. Papaya, CO2, ¿sí? La que sigue. Listo, señores, nutrición carbónica.